Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este martes. Estamos 10 de diciembre del 2019. Gracias por su compañía y su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Soy Ruth del Salto, 10 de la mañana en Chile. Empezamos en este país. Esta es una noticia en desarrollo. Un avión militar chileno ha desaparecido con 38 personas a bordo rumbo a la Antártida iba este avión. La aeronave se perdió a las 6:13 de la tarde de ayer. Se dirigía desde Punta Arenas hacia la base Presidente Frei Montalva, en la Antártica. 8 aviones y 4 buques están participando actualmente en la búsqueda de este avión, cuyo último contacto se registró a mitad de camino entre la capital de Magallanes y el continente blanco, como se conoce a la Antártida. El Hércules C-130 cumplía tareas de apoyo logístico, abastecimiento para la base chilena. La aeronave fue declarada ya siniestrada tras más de 7 horas de lo ocurrido, de este incidente. Se activó ya este operativo de rescate con aeronaves y estos buques de la Marina. De las personas a bordo, 17 son tripulantes, 21 pasajeros, 15 de la FACH, que es la Fuerza Aérea Chilena, 3 del Ejército, 3 civiles, un investigador de la Universidad de Magallanes, 2 trabajadores de la empresa de ingeniería. Una semana al mes, la Fuerza Armada chilena hace su campaña antártica para brindar apoyo logístico a esta base del territorio antártico chileno. Noticias del presidente Sebastián Piñera. Desde el día de ayer anunció que se unía a las labores del operativo, cancelaba el viaje a Argentina para el cambio de mando en este país, que es el día de hoy en pocos minutos, y ha puesto: mis pensamientos y oraciones están con los familiares de estos 38 tripulantes y pasajeros del avión C-13. El Hércules tiene 2 balsas, cuenta con un transmisor de localización de emergencia, viajaba a unos 25.000 pies, como acostumbraba hacerlo en esta ruta, y ahora pues se realiza esta búsqueda en la zona. No se tuvo advertencias de riesgo por parte del piloto. Así se dieron los hechos. La aeronave militar salió de Punta Arenas rumbo a la base Presidente Frei Montalva en la Antártida. Desapareció de los radares a las 6:13 de la tarde, hora chilena. El avión, un Hércules C-130, viajaba con 38 personas a bordo, 17 tripulantes y 21 pasajeros. Perdió todo contacto radial con tierra cuando había realizado casi la mitad del recorrido. 8 aviones y 4 buques participan en la búsqueda del avión. El presidente Sebastián Piñera viajó para monitorear el trabajo de los equipos de rescate. Vamos con el ministro Gonzalo Blumer rumbo a Cerrillos, consternados con la desaparición del avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártida desde Punta Arenas. Desde ahí, junto al ministro de Defensa, monitoreamos búsqueda y despliegue de equipos de rescate. La aeronave iba a realizar tareas de apoyo logístico. El personal que viajaba iba a revisar el oleoducto flotante del abastecimiento de combustible de la base. La Fuerza Aérea de Chile ya dispuso todo el apoyo para las familias de las víctimas. Bueno, a primera hora de este martes, justamente, y tras varias horas de búsqueda, la Fuerza Aérea emitió un comunicado dando un poco de las razones de lo que había sucedido y se declaró, como lo decimos al principio de este informativo, se declaró ya siniestrado el avión Hércules C-13. El documento informa que mantienen, sin embargo, este operativo de búsqueda y están en contacto con las familias de estas 38 personas que iban a bordo de este avión militar. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules, transcurridas más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como siniestrada. Al respecto, la institución, junto a todos los medios aéreos y marítimos nacionales y extranjeros disponibles en la zona, continúa las labores de búsqueda en el sector donde se perdió la comunicación con la aeronave a fin de rescatar a posibles sobrevivientes. Asimismo, se hace presente que se está tomando contacto con las familias de las personas que se encontraban a bordo a fin de mantenerlos informados de esta lamentable situación que afecta a la institución y al país.
Hemos hablado de este amplio operativo de búsqueda que se da precisamente por cielo, por mar, se desarrolla desde la noche en la región de Magallanes, donde precisamente se tuvo el último contacto radial con esta aeronave. La Fuerza Aérea Chilena ha dispuesto varios equipos para el operativo que apoyan también autoridades de Uruguay y de Argentina. Aquí está un poco la lista de quienes participan. 2 buques de la Armada de Chile, 8 aviones de la Fuerza Aérea, 2 aviones de la Fuerza Armada de Chile, 1 avión de la Fuerza Aérea de Uruguay, 1 avión de la Fuerza Aérea de Argentina, 2 órbitas satelitales para capturar imágenes de Estados Unidos. El gobierno de Brasil también ha ofrecido ayuda para buscar al Hércules C-130 y pues estos son los que están operando en este momento en la búsqueda de este avión. Hace pocos minutos el general Eduardo Mosquera ha entregado ya un reporte desde Punta Gallinas, donde se mantiene el centro del comando de estas operaciones para buscar la aeronave. Él aseguró que las condiciones climatológicas del día de ayer eran óptimas a la hora de perder el contacto con el avión y a esta hora el ministro de Defensa de Chile viaja a la zona para ponerse al frente de la situación. En este momento tenemos 2 embarcaciones de privados, que es el Ondius y el National Geographic. Ellos llegaron anoche y están haciendo el sector la búsqueda. Van a estar hasta hoy día en la noche haciendo la búsqueda. Y están en la zona y están. Van en camino el buque Unión Sur y un Endeavor, que también son privados. Y por parte de la Armada están navegando el Aldea, que estimamos llegar a las 15:30 de la tarde, el Fuente Alba a las 15 horas, que son de la Armada de Chile, más un buque de la Armada Argentina y un buque de la Armada brasileña. Ustedes saben que la Antártica es diferente, la Antártica es difícil volarla en el sentido de que las condiciones cambian, pero las condiciones hasta el día de hoy están buenas. Esperamos que esas se mantengan el día de mañana, pero esa es una previsión que hay que estar constantemente analizando, el frente, el avance del frente. Las marejadas, por ejemplo. Todos los días estamos a cada hora viendo cómo están las condiciones. Bueno, justamente hablando de estos Hércules C-30, ¿cuáles son estos aviones? ¿Qué características? ¿Qué virtudes tienen? Se habla de que son los aviones militares de mayor éxito a nivel mundial. Aeronaves de gran tamaño de logística militar que hoy se utilizan principalmente en misiones humanitarias, respaldo en las campañas en la Antártida. Fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, el C-130, uno de los aviones de uso militar, el más utilizado en todo el mundo. Su producción comenzó en 1954. Se han fabricado más de 2.200 en 11 variantes distintas que sirven a más de 50 países en el mundo. Muy resistentes estas aeronaves, capaces de aterrizar en todo tipo de terrenos, y la propulsión está cargado de 4 motores a hélice. Permiten alcanzar una velocidad máxima de 592 kilómetros por hora con una capacidad de carga hasta de 33.000 kilos. Como lo decimos, atrás de este Hércules que está desaparecido desde el día de ayer están 8 aviones, 4 buques en las búsquedas de la zona donde se perdió el contacto. Vamos a hacer contacto en este momento con la señal de la televisión chilena. A esta hora pues hablan algunos expertos de este avión y de qué pudo haber pasado en el trayecto. Hasta ahora pues ha sido declarada siniestrada ya a esta aeronave. Vamos a escuchar la señal en vivo. En algún minuto también, porque científicos, por científicos, gente de la universidad, era uno, por ejemplo, gente que están haciendo mantenimiento a los equipos, son civiles. De hecho, la pega que tenían que Lógico. hacer es un trabajo que es muy recurrente, según se describía ahí en un artículo de una radio, no me acuerdo cuál era, pero es en definitiva mantener un tubo flotante que es el que transporta combustible, y a eso le tienen que hacer reparaciones periódicas, le tienen que poner anticorrosivos porque se oxidan, se cortan, no sirven, las mangas se echan a perder. O sea, son equipos que constantemente prestan ese servicio. Son zonas donde las cosas se deterioran mucho, muy rápido. Por lo tanto, aquí hay una cooperación cívico-militar, ¿no es cierto?, que es muy importante en todas estas áreas. O sea, aquí no todo puede ser hecho por la parte militar, la parte civil es súper importante. Bueno, de hecho estamos hablando, cuando hablábamos con el alcalde de Punta Arenas, nos decía, por ejemplo, que durante la temporada viajaban por ese trayecto 5.000 turistas. Exacto.
Es muchísimo, o sea, un área muy frecuente de vuelo. Tanto por aviones como por barco. Por barco, claro, fundamentalmente por barco. Y otra cosa que decía Claudio Radonich, el alcalde de Punta Arenas, que es bien interesante, o sea, estamos hablando de una época en nuestro mundo en que el interés científico por el polo es mucho mayor. Cuando estamos hablando de la época del cambio climático, las misiones científicas hoy son mucho más frecuentes que antaño. Y hay presencia permanente, no solamente militar, sino que también de investigadores y de todo el mundo. Hay presencia de varios países del mundo en esta misma zona. Todos los años está INACH, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eso es Instituto Nacional Antártico Chileno. Esa es la INACH. Ellos tienen científicos ahí, son todos civiles. Ellos van frecuentemente a hacer campañas, no tan solo en la base Mars o la base Frey, sino que también hacia el interior, en otras zonas. Así que siempre están ellos presentes todos los años. Yo estuve hace muchos años allá y siempre, desde que yo tengo conocimiento, se envían científicos a esa zona. Bueno, de hecho, no tan solo chilenos, sino que de muchos países. De hecho, este C-130, Julio, uruguayo, debe haber estado en las bases antárticas porque partió de inmediato a sumarse a la búsqueda. Claro, pero precisamente desde Punta Arenas está Iván Núñez. Iván, que tú nos informabas todo lo que está pasando ayer, o sea, allá en el sector, en el día de ayer, en el día de hoy también hablabas con el general de las FACH de Magallanes, quien decía que esto es lo más difícil que le ha tocado en su carrera. Sí, el general Eduardo Mosqueira, que es el comandante en jefe de la 4ª Brigada Aérea de acá de Punta Arenas, y conversando, Mari, porque ustedes están hablando bastante de las balsas y las posibilidades eventuales que tenemos de dar buenas noticias en el sentido de que haya sobrevivientes, ¿no? Que es lo que quisiéramos finalmente poder comunicar en algún momento. Bueno, reporteando con algunos de los pilotos acá de la base, en off, por supuesto, ellos nos señalan que efectivamente las balsas con las cuales contaba este avión son hipotéticamente estas balsas que son herméticas, que son cubiertas, y que incluso pueden resistir volcamientos. Pero también nos explicaron una situación importante eso. Yo les pido también tratar de hacer ese ejercicio. Si se abre efectivamente el portalón trasero y se arrojan las balsas, ustedes piensen en las dimensiones de un Hércules, un avión muy grande que toma un giro de curva que es también muy extenso. Entonces calcular dónde van a caer las balsas, después hacer el giro y permitir que tu tripulación, que los pasajeros vayan a quedar lo más cerca posible de esas balsas, es un trabajo muy complejo. Piensen ustedes en las condiciones del viento, la marejada que ya le hemos descrito, entonces naturalmente lo están diciendo de una manera que es extremadamente compleja. ¿Se pueden arrojar las balsas desde el portalón? Sí se pueden hacer, se abre la compuerta y se arrojan. El tema es que después de eso el avión tiene que hacer un giro, volver al punto donde hipotéticamente habrían quedado las balsas y tratar de que la tripulación, los pasajeros y la tripulación pudieran precisamente quedar lo más cerca posible para no tener que hacer un nado o alguna situación de acercarse a las balsas de una forma muy arriesgada, ¿no? Es importante lo que nos estás diciendo y que aquí estamos con Julio. Perdona mi ignorancia, Julio, pero entonces, por ejemplo, las balsas no se arrojarían con la tripulación al interior del avión, la tripulación. ¿Cómo funciona eso? Arriba es una posibilidad, pero evidentemente que tú comprenderás que si el avión va en movimiento a la velocidad que es un Hércules, encontrar la balsa después es imposible en esas condiciones. Podría darse, pero todo cuando no con esa marejada, una, sino que varias. Imagínate que tiene la gente tendría que nadar hacia esa balsa que quedó a cuántos. ¿Y por qué no sería posible que las balsas se arrojaran con las personas adentro? No, porque eso sería el volcamiento, ahí el choque con el agua. No, eso Iván, vamos inmediatamente contigo, pero está hablando el presidente de la República, Sebastián Piñera. A pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. Quiero saludar al presidente de la Corte Suprema, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional, a los señoras y señores ministros de Estado, a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, al Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, a los señoras y señores subsecretarios de Estado, al director de Carabineros, al general director de la PDI, al director nacional de Gendarmería, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, la Defensoría de la Niñez, organismos no gubernamentales y a todos mis compatriotas. Y quiero hoy día, que es 10 de diciembre,
día en que recordamos un gran paso en la historia de la humanidad, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Recordar y también reflexionar de un tema tan trascendente, tan importante, como son los derechos humanos. Los derechos humanos son anteriores al Estado. No es que el Estado los concede graciosamente. Al contrario, existen antes que el Estado y el Estado tiene la obligación de protegerlos, de promoverlos. Y esa es una tarea ineludible del Estado, especialmente de una sociedad democrática. Yo recuerdo perfectamente bien un 12 de marzo del año 1990, cuando recién los chilenos y las chilenas habíamos recuperado y en forma ejemplar nuestra democracia. En ese instante el presidente Patricio Aylwin dijo: nunca más atropellos a la dignidad humana, nunca más odio fratricida entre los chilenos, nunca más violencia entre hermanos. Y esas palabras, que fueron dichas hace ya 30 años, son palabras que deben estar siempre presentes en nuestras almas, voluntades y corazones. Por eso, en las últimas 3 décadas, todos los gobiernos hemos hecho grandes esfuerzos para avanzar y dar vida a las palabras del presidente Aylwin. Chile tiene una hermosa, noble y reconocida tradición en materia de protección de los derechos humanos. Fue uno de los primeros países del mundo en dictar una ley de libertad de vientres. Fue uno de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud. Porque la historia de los derechos humanos no es una historia llena de laureles o de arcos de triunfo. De hecho, durante gran parte de la historia de la humanidad, los derechos humanos no han sido respetados. Y podríamos hacer muchos recuerdos, pero sí que han habido hitos en la historia de la humanidad que han marcado un gran salto adelante. Por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, el año 1215, que por primera vez reconoce la existencia de los derechos humanos. El habeas corpus que se introduce en Inglaterra el año 1679. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que hacen expresa referencia a los derechos del hombre y los ciudadanos en el caso de la Revolución Francesa, y que establece los derechos humanos como un valor esencial en el caso de la Constitución de la emergente República y Democracia en Estados Unidos. Pero tal vez el hito más fundamental, porque es universal, fue cuando después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que costó decenas y decenas de muertos, en que se cometieron todo tipo de atrocidades, la humanidad reacciona con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esa razón, este es un concepto que ha tenido a lo largo de su historia una lucha difícil. Igual como la libertad y los derechos humanos tienen enemigos formidables. Y la mejor prueba de ello es que a lo largo de la historia muchas veces no han sido respetados y han sido vulnerados. Y por eso tan importante que estemos siempre conscientes y siempre alertas y siempre activos en fortalecer toda la institucionalidad y todos los instrumentos para asegurar que en nuestro país los derechos humanos sean respetados para todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Hoy Chile tiene una institucionalidad en materia de derechos humanos robusta, que está representada por, en primer lugar, la autonomía e independencia de los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, pero además por la existencia de organismos que también tienen autonomía e independencia, como es el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. La construcción y fortalecimiento de esta institucionalidad es algo que debe preocuparnos y ocuparnos en forma permanente, porque la historia nos ha demostrado que nunca es suficiente y que siempre hay que estar buscando perfeccionar todos los mecanismos para asegurar que en Chile los derechos humanos de todos sean siempre respetados. Todos los gobiernos, con sus luces y sus sombras, han hecho importantes avances y contribuciones en esta dirección. Y por esa razón
Esta es la declaración que da a esta hora el presidente de Chile. Desde La Moneda se conmemora 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se está realizando este acto durante este martes. En la agenda estaba previsto que viaje en las siguientes horas a Argentina a la toma de posesión, pero ya el presidente de Chile ha suspendido este viaje precisamente por la noticia que se da. Este avión que ha sido declarado por los chilenos siniestrado con 38 personas a bordo, desaparecidos desde la tarde de ayer. Vamos a enlazarnos más adelante con declaraciones del presidente cuando se refiera a este tema en particular, si así lo hace. Pasamos ahora a otros temas que tienen que ver también con otro percance que se vivió, pero en este caso en Costa Rica. Minutos de angustia de un grupo de turistas que visitaba justamente Costa Rica. Un pequeño avión que trasladaba a ciudadanos estadounidenses tuvo que aterrizar de emergencia por una falla mecánica. El piloto informó a la torre de control que el tren de aterrizaje no funcionaba y tenía que tocar tierra frenando con el mismo fuselaje de la aeronave. La maniobra fue exitosa y afortunadamente ninguna persona resultó herida. Otra noticia internacional del momento está en Argentina. Ya los argentinos despiden al presidente Mauricio Macri y el pueblo se abraza al peronismo, la nueva era de los Fernández. En pocos minutos va a iniciar ya el acto de investidura de Alberto Fernández como el nuevo presidente de Argentina. Se va a posesionar junto a la vicepresidenta electa, quien fue presidenta de los argentinos también, Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión los actos del traspaso de mando no llegan acompañados de negativas a entregar los atributos del mando, como sucedió hace 4 años. Mauricio Macri hará lo que su antecesora, Cristina Fernández, rechazó. Va a pasar el testigo del bastón y la banda presidencial a su sucesor en el Congreso. El presidente de Brasil ha rechazado la invitación de asistir a estos actos oficiales, ha ordenado a última hora que su vicepresidente viajara a Buenos Aires. Mandatarios de Colombia, de Ecuador, tampoco van a poder asistir a esta investidura. Estarán presentes los presidentes de Uruguay, de Paraguay y el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel. Laura Yáñez, como presidenta a cargo de Bolivia. Y hace pocos minutos ha concluido la ceremonia de la entrega de Premio Nobel de Paz en la ciudad de Oslo, en Noruega. El galardonado este año fue el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que recibió la distinción en el ayuntamiento de la capital noruega. El comité destacó su rol crucial en crear paz en Eritrea y Etiopía, 2 naciones hermanas que estuvieron enfrentadas por casi 3 décadas. También ha reconocido su mediación en el conflicto en el este de África. La ceremonia tuvo lugar en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó estos premios. En Estados Unidos la cosa no está calmada, está encendida. De hecho, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el día de ayer, lo hizo en horas de la noche, que los presidentes de varios comités de la Cámara, en el que se encuentra el de Comité Judicial y también el del Comité de Asuntos Exteriores, van a anunciar el día de hoy, en pocas horas ya, los artículos específicos del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Lo harán en una conferencia de prensa, según lo anunciado, 9 de la mañana de hoy martes. Emiliana Molina desde Washington nos tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día en la capital estadounidense. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en solo casi 30 minutos sabremos exactamente cuáles serán los artículos de destitución que piensan redactar pues este comité judicial y el comité de inteligencia para posteriormente llevar a votación al Pleno en la Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría de demócratas. En este momento los 2 artículos de destitución que se esperan contra el mandatario estadounidense Donald Trump son 1 por obstrucción al Congreso y 2 por abuso del poder.
podría estarse considerando un tercer artículo, que era el de obstrucción a la justicia y que se planteó claramente en la investigación que duró 2 años del fiscal especial Robert Mueller. Sin embargo, por el momento no está claro si ese artículo también será redactado y anunciado el día de hoy. Pues esto se someterá a votación en el Comité Judicial y posteriormente, como les mencionaba, pasará a la Cámara de Representantes, donde se espera que el Partido Republicano intente retrasar la votación lo más posible, así como lo han hecho tal cual en múltiples audiencias ya con el Comité de Inteligencia y el Comité Judicial, y como lo hicieron en la última audiencia el día de ayer. Las consultas parlamentarias no están en orden en este momento. Esto no es apropiado para que un testigo sea un interrogador de alguien que fue testigo cuando él era. El señor suspenderá. Simplemente está mal. Es decir, Emiliana, para dejarlo muy claro, este es un gran salto en este proceso que busca destituir al presidente Donald Trump, con los artículos que van a ser presentados en los próximos 30 minutos, como bien lo dices. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes va a estar convocado para llamar a una votación general en la Cámara Baja del Congreso. En el caso de que los miembros voten a favor de estos artículos y de abrir un juicio político, ya se formaliza la acusación contra el presidente Donald Trump y empieza este proceso ya oficial en su contra. Así es, Ruth. Pues primero que todo, entonces, una vez anuncien hoy esos artículos para lograr destituir al presidente estadounidense Donald Trump, lo más probable es que el Comité Judicial, solo ese comité, lo lleve a votación este jueves, donde cuentan con una mayoría de 24 demócratas y 17 republicanos, así que lo más probable es que sí se aprueben estos artículos de destitución. Y ahí, posteriormente, Ruth, pues pasaría el pleno de la Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría de 233 demócratas contra 197 republicanos, y lo más probable es que así aún los republicanos intenten retrasar esa votación que la lidera y la maneja pues la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien pondrá las reglas. Pues aún es muy probable que estos artículos de destitución en contra del presidente Trump se aprueben inmediatamente, convirtiendo a Trump así en el tercer presidente en ser destituido aquí en Estados Unidos. Ahora, lo complicado es que llegará el próximo año, pues cuando pase a un juicio en el Senado, que el Senado sí cuenta con una mayoría de republicanos, 53 republicanos en total y unos 47 demócratas, y es ahí donde se lleva oficialmente a Trump pues a un juicio político, y este podría terminar siendo exonerado si vemos pues que los republicanos continúan con esas posturas alineadas en cuanto a su partido y no apoyando a ningún demócrata en cuanto a estos artículos de destitución. Ruth. Muchas gracias, Emiliana. Vamos a estar entonces atentos a las declaraciones que darán los demócratas. A las 9 de la mañana ha sido prevista para el día martes estos artículos redactados a petición de Nancy Pelosi. Vamos a hablar ahora de las autoridades de Florida, que han detenido a un menor de apenas 12 años, precisamente luego de que éste amenazara con iniciar un tiroteo en su escuela, un hecho que ha sido calificado como grave. Esto sucede al norte de Miami. Paola Cernaya nos tiene a esta hora la historia completa. Paola, un buen día para ti en Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, un padre de familia de un alumno de esta escuela secundaria Falcon Cove, ubicada en la ciudad de Weston, esto en el condado Broward, fue quien alertó a las autoridades de este condado sobre mensajes que se estarían compartiendo en la red social Snapchat, en los cuales se mostraba una lista con varios estudiantes que serían el objetivo, según el mensaje, de la autora de 12 años que fue detenida posteriormente por las autoridades, que decía básicamente que estas personas de la lista iban a ser asesinadas. Esto es pues lo que ha ocurrido en esta escuela secundaria de el condado Broward. La menor fue detenida el fin de semana bajo cargos de hacer estas acusaciones de muerte por escrito y también de hacer acusaciones falsas de portar un arma. Esto se ha convertido en un delito que están persiguiendo seriamente las autoridades del estado de la Florida. Y es que incluso ha sido creada una campaña que se llama No es un chiste, en el cual pretenden que los jóvenes de las escuelas se den cuenta de los riesgos que implica hacer este tipo de amenazas
sean ciertas o no. Esta niña, la de 12 años, no se ha revelado, por supuesto, la información de ella. Sin embargo, se sabe que fue trasladada pues a este centro de detención con estos cargos. En lo que va corrido del año hay más de 800 jóvenes que han sido detenidos aquí en el estado de la Florida por actitudes similares de hacer este tipo de amenazas, si sea verbal o dejarla por escrita o a través de las redes sociales. Es por eso que las autoridades están haciendo un llamado para que los jóvenes vean las implicaciones y la seriedad con que las autoridades están siguiendo este tipo de delito. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Vamos a revisar otras noticias en agenda. Lo sucedido en las últimas horas en Colombia, la guerrilla del ELN ha quemado 6 camiones en el noroeste del país después de intensos combates en esta zona. El presidente Iván Duque ha rechazado el acto violento, ha ordenado a las fuerzas militares reforzar la seguridad en este sector ante lo que llamó intimidación de criminales a transportadores. El mandatario colombiano ha prometido llevar ante la justicia a quienes atenten contra la ciudadanía. La creciente de un río ha derribado casas, puentes, vehículos. Sucede en Perú después de intensas lluvias que se registran en la zona. Varios videos han captado estos momentos en los que la poderosa corriente se llevaba prácticamente todo a su paso. Las autoridades no han reportado víctimas hasta el momento, víctimas fatales. 300 personas han quedado, eso sí, aisladas por esta emergencia. Equipos de rescate ya trabajan en las labores de limpieza. Y el presidente Piñera, con respecto al estallido social que lleva más de un mes, ha anunciado una agenda para aumentar las sanciones contra el delito de colusión y los abusos del mercado. Esto en respuesta a la sensación de impunidad que han expresado los participantes en las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas. Esta agenda incluye medidas para proteger los derechos de los consumidores, mejorar la protección de los derechos de los trabajadores. Aumentar las sanciones penales con cárcel efectiva para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o como alimentos. Reunión de alto nivel en México. Los equipos negociadores de México, de Canadá y de Estados Unidos van a tener el día de hoy un encuentro en el Palacio Nacional para analizar los avances de este acuerdo comercial, el TEMEC. La reunión va a tener lugar un día después de que el presidente López Obrador de México urgiera a la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, a Nancy Pelosi, agilizar la firma del tratado antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2020. A la reunión va a asistir el representante comercial de Washington, Robert Lighthizer, y el principal asesor de la Casa Blanca, también el yerno del presidente, Jared Kushner, así también como la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland. Confirmo que mañana martes 10 de diciembre a las 12 del día habrá encuentro de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá para dar a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre los 3 países TEMEC. En República Checa se vivió un momento de emergencia, un tiroteo en un hospital. Un hombre abrió fuego en la sala de espera en un centro médico en el oriente del país. 6 personas han perdido la vida, 3 resultaron heridas. El atacante de 42 años de edad se suicidó luego de dejar este lugar. Su cuerpo ha sido hallado dentro de su vehículo a varios kilómetros del lugar donde se cometió esta masacre que está en investigación. Y no llega la tranquilidad a Francia. Los sindicatos en este país han convocado para el día de hoy una nueva jornada de huelga general. Se cumple ya el 6º día de manifestaciones antigubernamentales. Los organizadores esperaban la participación de 800.000 personas. Rechazan las reformas pensionales del presidente Emmanuel Macron. Esta huelga ha causado interrupciones generalizadas en la prestación del servicio de transporte público en el país. Y las autoridades en Nueva Zelanda han informado que 8 personas permanecen desaparecidas tras la erupción ayer del volcán White Island. La policía ha dicho que 47 personas estaban en esta isla al momento de la erupción.
24 de ellas eran de Australia, 9 de Estados Unidos, 5 de Nueva Zelanda, 4 de Alemania, 2 de China, el Reino Unido también y 1 de Malasia. 5 personas han sido confirmadas muertas y 30 resultaron heridas. Nunca podemos decirlo 100%, pero yo sugeriría encarecidamente que no hay nadie que haya sobrevivido en la isla. Y baso eso en el hecho de que esas personas valientes que cruzaron la isla ayer y rescataron a varias personas, dijeron que no pudieron ver a nadie que estuviera vivo. Vamos aquí a un corte comercial en la mañana. Enseguida volvemos con más noticias internacionales para ustedes. La reciente ola de protestas en el mundo es un síntoma de inequidad, una expresión además de frustración, de insatisfacción. Así lo asegura el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Advierte que el mundo está ante una nueva generación de profundas desigualdades en desarrollo humano, al tiempo que avanza en reducir las brechas no resueltas del siglo XX. El PNUD también ha llamado la atención sobre factores como el calentamiento global, el cambio tecnológico. El reporte anual de esta oficina de la ONU fue presentado el día de ayer en Bogotá, Colombia, país que ascendió 11 puestos en el informe de desarrollo humano, alcanzando la posición 79 de 189 naciones. Se trata del mayor puntaje en los últimos 28 años en la nación. Colombia obtuvo el mayor puntaje desde hace 28 años, desde que la ONU hace la medición del Índice de Desarrollo Humano. Entre 2003 y 2018, Colombia pasó del puesto 95 al 79. Colombia le va muy bien. Nosotros hablamos de Colombia como un ejemplo sobresaliente en términos de su avance en desarrollo humano en los últimos, diríamos, 15 años. Hay 2 indicadores determinantes para la ONU. Pero cuando vamos a un periodo más largo, las otras dimensiones reflejan sus efectos, que son fundamentalmente el tema de la educación y el tema de la salud. Cuando agregamos este indicador y vemos 15 años de avance para el caso de Latinoamérica y el Caribe, hay avances, y particularmente el caso de Colombia, que avanza de manera muy importante en estos 15 años. El índice de desarrollo humano en Colombia aumentó 15 puntos respecto a la medición anterior. Si bien tenemos retos muy importantes, por ejemplo, todavía los 12 años de escolaridad en las mujeres colombianas seguramente todavía son muy bajos si uno lo compara con países como Francia, Finlandia, Noruega, pero es contundente, claro, evidente el avance que Colombia ha tenido, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 16 meses. El informe de la ONU que será presentado esta tarde se traduce en un gran avance en la calidad de vida y plantea retos en conexión tecnológica y participación democrática. Estamos aquí en la mañana de NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto con Achim Steiner. Él es administrador global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en el Canal de las Américas. Con muchísimo gusto, gracias. Llama la atención que en este reporte que acabamos de ver se refieran a la ola de protestas antigubernamentales que el mundo vive el día de hoy, desde Hong Kong hasta Chile, Bolivia, Colombia. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho que los gobiernos deben atender las demandas. Ha advertido además que está creciendo la desconfianza entre los gobernados y los gobernantes. ¿Cómo entiende el PNUD estas manifestaciones sociales que se han dado particularmente en Latinoamérica? Creo que la razón por la que nosotros elegimos en el PNUD el tema de la inequidad para 2019 es un reconocimiento de que este problema de inequidad percibida o verdaderas inequidades en términos de ingresos, y como los economistas también lo miden en términos del coeficiente de Gini, de alguna manera son indicadores de que algo en muchos de nuestros países se está perdiendo, y tiene que ver con la confianza de la próxima generación, quizá a veces también la confianza de los ciudadanos en los resultados que fueron prometidos pero que no han sido cumplidos. Y creo yo que para entender este debate político, y no siempre deben ser protestas o marchas, lo hemos visto en muchos países, polarización política en el paisaje político también es una expresión de frustración, de insatisfacción por las elecciones hechas en los últimos 20 o 30 años en desarrollo. Entonces, entender por qué la gente está reaccionando, y en particular en nuestro reporte también hablamos que no podemos entender esto si solo lo medimos en términos de ingresos, de Producto Interno Bruto. Es algo más complejo.
Y no solamente utilizamos promedios, porque los promedios a veces esconden a los excluidos o aquellos que sienten que no tienen un futuro en el desarrollo económico o que se les propone. Por supuesto, América Latina, como muchos países del mundo, allí los debates, las reacciones a las tensiones políticas que vemos ahora son el producto, sabe, de un largo periodo de cosas que no han llegado a su destino, que no se han cumplido en cuanto a promesas. Ahora, muchos de los manifestantes, particularmente en América Latina, han estado protestando por viejas deudas sociales. Justamente el reporte del PNUD advierte sobre brechas no resueltas en el siglo XX. Citemos alguna de estas brechas. ¿Cuáles son? Bueno, con el riesgo de sobresimplificar las cosas, cuando nosotros hablamos de inequidades del siglo XX, estamos hablando de muchos de los elementos básicos que definen el progreso, el desarrollo, acceso a la educación, a la salud, a la energía, a la electricidad, la capacidad de mejorar su vida para tener menos volatilidad. Y aquí la historia de desarrollo en los últimos 100 o 200 años, particularmente en los últimos 50 años, es de hecho una historia de éxito notable. Tenemos hoy 7.000 millones de personas y solo 1 de cada 10 personas que viven en pobreza extrema. Apenas hace 200 años era lo opuesto. 9 de cada 10 personas en la época vivían en pobreza extrema. Pero también este es el reto. Estos números no significan nada si perteneces a esa cifra de 1 de cada 10 en extrema pobreza. Ese es el legado de inequidades del siglo XX que debemos abordar y abordarlo rápidamente. Pero por encima de eso, ahora enfrentamos una nueva generación de inequidades, el acceso a nuevas tecnologías que cambian nuestras formas de vida, como financiamos. Y el segundo mayor cambio importante es el cambio climático, que también subraya un nuevo factor de inequidad. Ahora, por otro lado también, antes de ir a lo del cambio climático, vemos que es la primera vez que este informe del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano se lanza en América Latina, puntualmente en Colombia. Este es un país que ha conseguido su mayor puntaje en el Índice de Desarrollo Humano en 28 años, desde que la ONU creó esta medición. ¿Qué tipo de transformación consiguió Colombia para alcanzar este registro? De alguna manera, Colombia, de hecho, ha sido más exitosa que quizá muchos otros países, y el hecho de que sea hoy un país de la OCDE de ingresos medios y también un país que ha recientemente invertido de manera importante en la erradicación de la pobreza extrema y el acceso a la salud y a la educación, pienso yo que ha contribuido, de hecho, en un aumento continuo en el índice de desarrollo en los últimos tiempos. Esas son noticias positivas y creo que también muestran los cimientos de un país que es muy fuerte, y el acuerdo de paz está en el centro de la atención nacional, y también piensa en el futuro de su desarrollo y en cómo abordar esas inequidades que aún existen y que nadie las negaría. Son un producto de décadas de decisiones en desarrollo y también de la historia, y la oportunidad de tener un foco claro en quién está quedándose atrás. Eso ya es un primer paso para identificar mejor y direccionar las inversiones. Con nosotros aquí en la mañana el administrador global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, está el señor Achim Steiner. Con nosotros, señor Steiner, el presidente de Colombia, Iván Duque, justamente ha asistido a la presentación del informe anual del PNUD. ¿Cuál es el mensaje para él y el resto de mandatarios de la región a la luz de este reporte? ¿Qué recomendaciones deben atender en medio de las protestas que se viven en América Latina? Creo que para cualquier líder político que juramente el cargo, lo primero que tendría que decirle es: mire las posibilidades que su administración tiene para abordar problemas de legado, que no son su responsabilidad, son producto de la historia, también son los resultados de decisiones de desarrollo que fueron tomadas antes de usted. Creo que los líderes de hoy están en una posición de cumplir las demandas de una nación y de unirla, tomando elecciones estratégicas, reconociendo en primer lugar qué es lo que preocupa a la nación. En muchos países como Colombia, eso no es fácil, pero creo que
Cuando vemos a las protestas, de alguna manera son una alteración, pero también son un síntoma. Creo que la sabiduría en las políticas siempre han dicho que si se enfocan en los síntomas podría poner su atención en algo que no aborda el fondo. El hecho de que el presidente Duque haya invitado al PNUD a lanzar el reporte de 2019 en Colombia es una expresión, en mi opinión, de reconocimiento de que la inequidad sigue siendo muy importante para el debate de la sociedad colombiana y el modo que quiere seguir. Un reconocimiento de que hay problemas que deben ser abordados, pero también una confianza en que es una nación que puede abordar esos asuntos. Debemos aprender que los indicadores económicos no siempre reflejan el sentimiento de un país o de una sociedad. Finalmente, pues vamos al tema del calentamiento global que usted mencionaba hace un momento, justo cuando en Madrid se desarrolla la cumbre climática, el COP25, el informe del PNUD evidencia cómo América Latina se ha visto afectada por esto del calentamiento global. ¿Cómo ha impactado el cambio climático a esta región, a la nuestra, a la que está en el sur de América, haciendo que nuestros países sean más desiguales por esta problemática justamente? La ciencia del cambio climático por 2 décadas nos ha ofrecido evidencia clara del vínculo entre el cambio climático y eventos extremos del clima. Y en la región, en América Latina y el Caribe, hemos tenido eventos catastróficos que en particular afectan naciones del Caribe que a veces, podrá usted recordar, han sido golpeadas por huracanes. Una casa puede ser barrida en apenas unas horas. Este es un rostro del impacto extremo en las comunidades o incluso en países insulares enteros. En América Latina también ha habido inundaciones y sequías, la expansión también de factores de vulnerabilidad, incendios, son todas señales de la amplificación de tendencias que ocurrirán con mayor frecuencia. Los gobiernos, quienes pagan impuestos, los presupuestos gubernamentales, deberán destinar más recursos a medidas de prevención para proteger lo que se ha logrado, ya sea la erosión en las zonas costeras, el cambio en los patrones de lluvia que afectarán la agricultura en amplias zonas de la región, o ya sea los tipos de medidas que deben ser tomadas en la reconstrucción de comunidades que han sido afectadas por inundaciones y cambios de clima extremo. Esta es una dimensión de la inequidad. La segunda es que frecuentemente países de la región no han causado el problema y algunos de los países con mayores economías, han tratado de encontrar la vía de alejarse de la economía basada en el carbono. Ahora, en Madrid, nosotros aún estamos negociando como si tuviéramos otros 100 años de tiempo. No, no lo tenemos. Este es el reto el día de hoy. Voy a agradecerle al señor Achim Steiner, administrador global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 hablando sobre algunos puntos, entre estos pues el informe que fue presentado el día de ayer del desarrollo. Gracias por estar con nosotros en el Canal de las Américas, deseándole un buen día. Muchas gracias. Pasamos ahora a Venezuela. 16 militares venezolanos que participaron en la llamada Operación Libertad del pasado 30 de abril y que permanecían en la Embajada de Panamá en Caracas han abandonado la sede diplomática. Este grupo de oficiales, todos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, manifestaron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó durante la toma de las inmediaciones de la base aérea La Carlota. Vamos con esta noticia en desarrollo con nuestro periodista Luis Laya. Luis, un buen día para ti en Caracas. Sabemos que la Cancillería de Panamá ya ha emitido un comunicado en la que informa justamente que los militares decidieron retirarse de este lugar en el que estaban en calidad de huéspedes de forma voluntaria. Hola Ruth, sí, muy buenos días a ti y a todos quienes a esta hora sintonizan el Canal de las Américas. Pues efectivamente fue confirmado este lunes que se evadieron estos 16 funcionarios militares que permanecían ahí desde el pasado 30 de abril. Recordemos cuando se dio esta operación militar muy temprano, en horas de la madrugada,
de ese día en conjunto con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y también una operación en la que apareció Leopoldo López. Fue su reaparición en la calle luego de haber estado pues, en prisión militar y luego en prisión domiciliaria. Estos 16 funcionarios que permanecían en la embajada habrían salido en horas de la madrugada, es lo que confirmaba Ilich Sánchez. Él es teniente coronel, es uno de los que comandaba esta operación y pues lo han confirmado. También, como bien lo mencionabas, la Cancillería panameña ha emitido un comunicado explicando que ellos han salido de forma voluntaria. Vamos a ver este comunicado que emitía el gobierno panameño. En el mes de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó al país que desde el día 30 de abril de 2019 se encontraban en la sede de la Embajada de Panamá en Caracas, Venezuela, en calidad de huéspedes 16 militares venezolanos que participaron en los eventos de esa fecha. En esta ocasión queremos hacer de conocimiento público que los antes mencionados ciudadanos venezolanos, luego de agradecer a Panamá su estadía como huéspedes, comunicaron a nuestros funcionarios su decisión de retirarse de nuestra sede diplomática. Por este medio confirmamos que ya ninguno de los mencionados ciudadanos venezolanos se encuentra en la sede diplomática de Panamá en Caracas, Venezuela. Bueno, por al menos 7 meses ellos estuvieron, este grupo de 16 funcionarios militares estuvieron como huéspedes en la embajada de Panamá en la ciudad de Caracas. Decidieron salir y Juan Guaidó también se refirió a este tema. Él mencionaba a través de su cuenta de Twitter que fue un proceso que se vino dando para no abandonar a estos militares y para lograr que estuviesen en libertad, pues estaban todos sin poder ni siquiera salir a la calle desde esta embajada porque eran buscados por traición a la patria. Continúan siendo buscados pero ya por las autoridades venezolanas, pero ya no se encuentran en territorio nacional. Presuntamente, como les explicaba al principio, habrían salido en horas de la madrugada con destino hacia las fronteras venezolanas. Se desconoce aún hacia qué país habrían salido este grupo de funcionarios militares. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas y volvemos con ustedes al estudio. Ruth, que tengan muy buen día. Un buen día para ti también en Caracas, Luis. Gracias por ese reporte, que hacemos un corte comercial pequeño. Enseguida retornamos con la noticia que sigue en desarrollo en Chile. Ya se cumplen 16 horas de la desaparición de esta aeronave, este avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Chilena. En esta aeronave viajaban 38 personas, se dirigía a la Antártida. Volvemos con declaraciones que han dado las autoridades. El presidente Piñera ha suspendido su viaje a la Argentina, donde iba a participar de la investidura del nuevo gobierno, la era de los Fernández, de Alberto Fernández. Se queda en Chile para estar informado sobre las labores de búsqueda. Esta es la noticia en desarrollo en Chile. 16 horas ya lleva desaparecido el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Chilena. En la tarde de este martes se perdió contacto con la aeronave en la que viajaban 38 personas, se dirigía a la Antártida. 7 horas de búsqueda, luego de eso la Fuerza Aérea determinó declarar a este avión como siniestrado. Sin embargo, el operativo de búsqueda continúa en el área en la que se registró la última comunicación de la Fuerza Aérea Chilena y ya se ha dispuesto a varios equipos para el operativo que apoyan también las autoridades de Uruguay y de Argentina. El gobierno brasileño también ha ofrecido ayuda para la búsqueda de este Hércules. Ante la emergencia, ya el presidente Piñera canceló su viaje a Argentina, donde iba a asistir al cambio de mando. En este momento tenemos 2 embarcaciones de privados, que es el Ondius y el National Geographic. Ellos llegaron anoche y están haciendo el sector la búsqueda. Van a estar hasta hoy día en la noche haciendo la búsqueda. Y están en la zona y están. Van en camino el buque Unión Sur y un Endeavor, que también son privados. Y por parte de la Armada están navegando la Aldea, que estimamos llegar a las 15:30 de la tarde, el Fuente Alba a las 15 horas, que son de la Armada de Chile, más un buque de la Armada Argentina y un buque de la Armada brasileña. Ustedes saben que la Antártica es diferente, la Antártica es difícil volarla en el sentido de que las condiciones cambian, pero las condiciones hasta el día de hoy están buenas. Esperamos que esas se mantengan el día de mañana, pero esa es una previsión que hay que estar constantemente analizando, el frente, el avance del frente. Las mariscadas, por ejemplo. Todos los días estamos a cada hora viendo cómo están las condiciones. Alberto Fernández va a ser investido hoy como presidente de Argentina. Con él, la izquierda va a regresar al mando del país latinoamericano. Son muchos los retos que el nuevo mandatario debe asumir en materia económica, relaciones exteriores también.
va a tener que combatir la inflación que acumuló un 42.2% a octubre, un porcentaje que se duplicó durante los años del gobierno de Mauricio Macri. Además, deberá hacer frente al desempleo, la recesión, así también como el gasto social, que para algunos analistas es quizás el reto más grande del próximo presidente de los argentinos. El gasto social representa el 75% del presupuesto del país, una cifra que muchos consideran insostenible. Fernández ya presentó a 21 ministros que lo van a acompañar durante su gestión. Tiene que llegar Alberto Fernández, antes de ellos llega Mauricio Macri, es así el orden. Sí. Esta es la imagen que nos llega desde Buenos Aires, en la sede del Congreso, donde se va a llevar a cabo esta toma de posesión. Está con media hora de retraso, todavía Alberto Fernández no sale de su residencia, la vicepresidenta tampoco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí pues está la bancada oficialista, también la oposición. Va a ser Mauricio Macri, el presidente saliente, quien le va a entregar la banda presidencial a Alberto Fernández en las próximas horas. Es uno de los retos grandes, cambios urgentes que se necesitan en Argentina para sacar adelante este país. Para los referentes de Wall Street, el presidente Alberto Fernández es un enigma hasta el momento. Desean un poco conocerlo, descifrarlo, no quieren sobresaltos, dicen, pero admiten que Argentina, con sus reiteradas crisis, es un país que logra que los mercados emergentes se mantengan bastante interesantes. Vamos a saludar en Buenos Aires a Esteban Pastoriza, él es consultor y analista político, nos acompaña a esta hora en la mañana de NTN 24. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Hola, ¿cómo están? Buen día. Aquí hay una selección que han sacado algunos artículos y lo replican, artículos en la prensa argentina. Hay 3 preguntas que supuestamente Wall Street haría al presidente electo Alberto Fernández, que el día de hoy ya toma posesión. ¿Cómo piensa normalizar Argentina la deuda soberana? ¿Cómo crees que lo haría el presidente Fernández? Bueno, en principio, digamos, es una de las grandes interrogantes que se presenta hoy al frente de todos. Cualquier decisión política va a estar limitada sobre la deuda, ¿sí? El principal, digamos, eslogan de Alberto Fernández durante todo el proceso electoral fue encender la economía. Ahora todos nos preguntábamos cómo se enciende la economía teniendo un peso de la deuda tan importante que es el que está dejando hoy el gobierno de Mauricio Macri. Digamos, se duplicó la deuda a 150.000 millones de dólares, la deuda externa, durante estos 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio. Por lo cual, ahí tendríamos que posicionar el punto de mira a los principales como Guzmán o Culfas, que son los encargados del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Producción. Ellos se van a encargar de solventar o tratar de solucionar los principales problemas de la deuda externa. Digamos, en principio, los primeros 6 meses no solamente vencen 30.000 millones de dólares de deuda, entonces ya tenés 6 meses completamente limitados en cuanto al poder político. Desde el minuto 1, el presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos va a tener que poner el foco y el punto de mira a lo que es el establecimiento de esa deuda. Ahora, ¿cuándo se terminan los dólares en Argentina? Que es una preocupación también generalizada. También un problema importante, la restricción externa. Argentina no produce dólares, solamente consigue hacerse de divisas mediante el sector agroexportador, digamos, el sector agro, el núcleo sojero, el sector ganadero. Entonces necesita profundizar la industria. Vaca muerta es una de las grandes fuentes a futuro de conseguir dólares, pero hoy no estaría funcionando en ese sentido. Por lo cual, digamos, la decisión política del Frente de Todos durante estos 4 años es poner también el foco y el punto de mira en Vaca Muerta y tratar de aliarse y establecer confianza, sí, lazos sociales con el sector del campo, que hoy en día son los principales encargados de traer las divisas internacionales. ¿Cuánto poder cree Esteban que va a tener Cristina Fernández de Kirchner dentro de este gobierno? Claramente no podemos subestimar el poder político de Cristina Fernández de Kirchner. Fue 2 veces presidenta de la Nación y es una de las líderes políticas más respetadas del país. Digamos, lo que se dice hoy en la opinión pública y los medios de comunicación en Argentina, que la gran ganadora fue de esta coalición que se llama el Frente de Todos, fue Cristina Fernández de Kirchner. Fue a través de una estrategia de gobierno, una estrategia política y claramente electoral en aquella semana del 18 de mayo, estableció que la única forma de ganarle a Juntos por el Cambio era logrando una alianza del sector peronista. Entonces, no hay que subestimar el poder político de Cristina Fernández de Kirchner. No solamente va a ser la presidenta de la Nación, sino va a estar encabezando el Senado, por lo cual hay que poner el punto de mira en materia legislativa también.
vamos a agradecer en este momento, citando un poco lo que sucede en la Argentina. Poco más de una hora va a comenzar ya la ceremonia en la sala de conciertos de Estocolmo, en Suecia. La entrega de los premios Nobel en Física, Química, Medicina, Literatura y Economía. Álvaro Dávila está con nosotros del segmento Ciencia, Salud y Tecnología. Álvaro, un buen día. Como ya es sabido, este premio Nobel se entrega a un máximo de 3 personas por categoría y el objetivo justamente es reconocer a aquellos profesionales o instituciones cuyos logros han influido notablemente y lo van a hacer en el futuro de la humanidad, además. Pues Ruth, es muy sencillo. Digamos, es uno de los galardones más importantes en la comunidad científica. Realmente es como ese premio a esas investigaciones revolucionarias o a esos inventos que han cambiado de una u otra forma la humanidad y que han contribuido a la sociedad. Dentro de poco, como tú lo decías, se van a entregar Premio Nobel de Medicina, se entregará el Premio Nobel de Física y el de Química. El de Medicina es por una investigación que permitió de una u otra forma conocer cómo las células se adaptan y perciben la posibilidad o esa disponibilidad de oxígeno que tienen los organismos. Y eso de una u otra forma va a contribuir o va a permitir que se creen nuevos tratamientos contra el cáncer y contra la anemia. Entonces, digamos que aquí, dentro del Premio Nobel de Medicina, es muy importante porque sí hay una evolución y pues busca de una u otra forma confrontar o combatir esas enfermedades. Por el lado de física, tenemos la premiación a los padres del cosmos y tenemos la premiación a los padres de descubrimiento, yo creo que uno de los más importantes, y es el del primer exoplaneta que se conoce como 51 Pegasi b, que de una u otra forma marcó el comienzo del descubrimiento de casi 4.000 nuevos mundos. Nos permitió entender que no solamente el planeta Tierra es el único que existe en el universo, sino que hay múltiples de planetas que podemos todavía descubrir y se sigue buscando vida en ellos. Entonces fue muy importante. Y finalmente pues tenemos el Premio Nobel de Química, que yo creo que es uno de los que más me gustan porque fue muy revolucionario, porque lo que descubrieron este grupo de científicos es lo que hoy en día tú tienes ahí en ese portátil o en tu teléfono, y es las baterías de litio. Y marcaron las bases y los precedentes de lo que conocemos hoy como tecnología inalámbrica y nos permitió también de una u otra forma marcar las bases para lo que conocemos como la eliminación de energías fósiles. Entonces es muy importante este hallazgo, este descubrimiento y pues esta premiación, pero preparamos precisamente un informe que habla sobre estos 3 Nobel. Estocolmo será la ciudad que va a recibir a los galardonados de los Premios Nobel 2019. Los ganadores de las categorías de Física, Química, Medicina, Literatura y Economía celebrarán sus grandes logros en compañía del rey de Suecia. Los premios, que son entregados a un máximo de 3 personas, buscan reconocer a profesionales e instituciones cuyos logros influirán notablemente en el futuro de la humanidad. El Nobel de Física fue destinado a Michael Mayer, Didier Queloz y James Peebles, 3 investigadores que contribuyeron en una nueva concepción del universo. Mayer y Queloz se basaron en el descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar, y Peebles, por su parte, destacó como uno de los padres de las teorías cosmológicas que explican cómo surgió el universo. El descubrimiento de Mayer y Queloz de un planeta en torno a una estrella parecida al Sol es importante porque es fundamental, respondió a una de las preguntas de las cuales, con las cuales se especulaba desde hace siglos sobre la presencia de otros planetas fuera del sistema solar, en torno de otras estrellas, y también porque fundó un campo de investigación en astrofísica, que es el que estudia los exoplanetas, que es uno de los más activos del campo. Hoy se conocen más de 4.000 planetas fuera del sistema solar. La investigación que se llevó el Nobel de Medicina fue atribuida a 3 científicos, William Kaelin, Greg Semenza y Peter Radcliffe, al revelar cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad del oxígeno. Al momento que nosotros tenemos, por ejemplo, cáncer, que se empiezan a replicar mucho más y necesitan mucho más oxígeno, este mecanismo es muy importante entender para el crecimiento celular y también para la adaptación en ciertas enfermedades. Al momento de nosotros entender
cómo funciona este mecanismo, podemos crear medicamentos, tratamientos y sobre todo prevenir enfermedades. Por su parte, el Nobel de Química estuvo en manos de John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, gracias a la invención de las baterías de iones de litio que hoy en día encontramos en nuestros teléfonos inteligentes, computadores e incluso carros eléctricos. Sin duda alguna, la invención de cada uno de estos autores ha contribuido de manera notable en el desarrollo de nuevos métodos medicinales, estrategias astrofísicas y en la evolución de la tecnología. Muy bien, vamos a agradecer entonces a Álvaro Dávila con su segmento de Ciencia, Salud y Tecnología, y en pocas horas, 1 hora, 40 minutos más o menos, el promedio. Empieza la ceremonia para el mediodía, ya tendremos las imágenes. Gracias, Álvaro, buen día. Ruth, muchas gracias. Quédese con nuestra señal, ya damos los buenos días, la bienvenida a Club de Prensa Gustavo Alegret, y vamos a continuar con el tema de la ceremonia de traspaso presidencial en Argentina el día de hoy. Asume Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí vemos a la vicepresidenta pues ya saliendo o llegando al recinto del Congreso, no, saliendo de su casa hacia el Congreso, donde va a realizarse esta ceremonia de investidura. Sobre la economía, el escenario que tenemos es muy feo, han dicho los Fernández con respecto a esta nueva era que se vive para los argentinos. Gustavo, tú tienes la palabra hasta ahora.